jóvenes de la sección K, tengan buenas tardes. Perdonen que me agarró un poquito la tarde. Salí, había un poco de tráfico. Vean, el día lunes di clases y no me percaté de que estaban en sus últimos exámenes. Entonces la pretensión el día de hoy es hacer una reiteración de lo platicado el día lunes. Y estoy en la etapa de estar explicando el documento que se intitula Incidencias procesales en materia de amparo. Este folleto va a ser objeto de una comprobación de lectura y tengo establecido poderla hacer de hoy en 8 días. Había pensado el miércoles, pero todavía el día lunes tengo que darles algunas explicaciones. Entonces, ¿qué tema les voy a trabajar? Bueno, el lunes lo hice, hablar acerca del por qué cuando hablamos del amparo estamos hablando de una verdadera acción de orden eminentemente procesal y no de un recurso, ¿verdad? Resulta que en la práctica forense de manera equívoca se manejan cuando interponen este tipo de acciones constitucionales. Muchos juristas cometen el error de decir que van a plantear un recurso de amparo. En la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad no se habla absolutamente nada de este tema, sino simplemente se habla del amparo. Bueno, entonces hablaré de los factores que indican del por qué razón el amparo no es un recurso y por qué razón el amparo sí efectivamente es un verdadero proceso constitucional. De la misma manera desentrañaremos la naturaleza jurídica del amparo, según fallo de la propia Corte de Constitucionalidad, y definiremos cómo concibe nuestra Constitución y la ley de amparo a este proceso, a esta garantía constitucional. Y de la misma manera hablaré de los 3 principios fundamentales que deben de observarse para el buen planteamiento de una acción constitucional de amparo. Bueno, así las cosas entonces, insisto, todos estos recursos didácticos que estamos usando es precisamente para sopesar si les fue mal en el curso, que se vayan como ir nivelando con esto. La comprobación va a ser a texto abierto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón entonces el amparo no es un recurso? Dice que todo recurso en materia de un proceso ordinario es un acto procesal que se plantea bajo la existencia de un proceso existente, en tanto que el amparo es un acto de iniciación procesal eminentemente autónomo, que se promueve, como hemos dicho, sobre la base de la existencia de un proceso subyacente bajo el cual se promueve. Y de ahí que se supone el inicio de un nuevo procedimiento dentro del mismo proceso. En tanto que un juicio ordinario, cuando nos vamos al planteamiento de un recurso, no es un juicio nuevo, sino es un proceso preexistente y que ya viene. En tanto que en este caso el amparo se da inicio a un nuevo proceso. Ah, ¿Qué es lo que se persigue con la interposición, por ejemplo, de un recurso? Con la interposición de un recurso lo que se busca es la revocación o reforma del acto o de la resolución, que puede ser total o parcial, proferido o resuelto por la misma autoridad o bien por una autoridad mayor. En tanto, con el amparo no se persigue ni reforma ni revocación total o parcial del acto, ¿verdad? Sino que lo que se persigue básicamente con el amparo es que se busca y se establece, se colige, se advierte de una posible violación a un derecho constitucional o a derechos que otorgan las leyes ordinarias. El tercer elemento plantea
la intención de señalar que la interposición de un recurso siempre supone la existencia de un procedimiento anterior en la que se haya dictado una resolución recurrida, de manera que para la interposición de los recursos siempre se pretenderá la revisión de dicha resolución por la propia instancia o por una instancia superior. En tanto que en materia de amparo esto no sucede de esa manera, sino que se plantea ante el órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Bueno, por otro lado, hablando del fin, el fin directo del amparo consiste básicamente en controlar judicialmente si el acto contra el que se plantea o se promueve el amparo implica o conlleva o contiene una violación a derechos fundamentales. Entonces esto nos clarifica por qué razón el amparo no es un recurso. Pero luego nos señala su antítesis de que el amparo es un verdadero proceso constitucional. Y se dice que precisamente para plantear el amparo, este requiere el agotamiento de una serie de actos jurídicos que se suceden en el tiempo y se encuentran concatenados entre sí. Es un verdadero proceso, tiene un acto inicial y ese acto inicial se da con la demanda de amparo, hay corrimiento de audiencia a las partes, hay un periodo de prueba y hay, para decirlo, los elementos más fundamentales, y hay una sentencia, y esa sentencia puede ser objeto de una apelación. Insisto, esto se produce dentro de un proceso autónomo en materia de amparo. Por esa razón, el amparo se le considera un verdadero proceso constitucional. Y dice que el amparo ciertamente se plantea sobre la base en el ejercicio de la pretensión que busca la persona que lo plantea de tutela o protección de derechos fundamentales. Esto dice, y luego esto dice en atención precisamente a la plena autonomía que ostenta el amparo con respecto a cualquier otro instrumento impugnativo. En el cuarto lugar, dice que el amparo, los tribunales que conocen del mismo, tanto para su estimación, o sea, acoger la pretensión, o desestimación, no acoger la pretensión de amparo, esta dice debe ser resuelta por un órgano jurisdiccional siguiendo el debido proceso, establecido en la ley que rige el trámite de resolución de dicha pretensión. ¿Y cuál es esa ley? Es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y finalmente dice que el amparo es un verdadero proceso porque este es un proceso que opera en forma extraordinaria y subsidiaria, pues condiciona su viabilidad a la ausencia de recursos o procedimientos. Esto significa que quien va a ir al amparo tuvo que haber agotado todos los recursos que tenía a la mano para poder solventar esa situación jurídica, ¿verdad? Por medio de los cuales pudo haber reparado la situación jurídica afectada sin que el amparo sustituya a la jurisdicción ordinaria. Bueno, estos 5 elementos son los que justifican el por qué el amparo no es un recurso, sino que es un verdadero proceso constitucional. Bueno, hablemos de la naturaleza jurídica del amparo. Este es un punto fundamental. Pregunta de examen. El amparo, desde su naturaleza jurídica, se considera como un proceso, repito, el amparo, desde su naturaleza jurídica, se considera como un proceso al que se accede por la vía de la acción. Esta taxatividad de esta conclusión es derivado de una sentencia que fue proferida por la Corte de Constitucionalidad. Ahora vayamos a dar una definición de qué es el amparo, cómo se define el amparo. De conformidad con el artículo 265 de la Constitución, la Constitución, y que la ley de amparo replica esta misma definición, dice lo siguiente: se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas
contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Así lo define nuestra Constitución en su artículo 265. De esta definición se desprenden las siguientes acotaciones: que el amparo tiene como finalidad proteger a las personas cuando las personas se ven amenazadas de violaciones a sus derechos o cuando se ha producido tal violación. El amparo, su finalidad, objeto es restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. También dice que el amparo procederá siempre, no hay ámbito ese que no sea objeto de amparo, es amplísimo, podemos plantearlo ante cualquier circunstancia, pero lo interesante de todo esto dice que también el amparo, cuando el poder público emita actos, resoluciones o disposiciones o leyes de autoridad que lleven implícitos, dice, una amenaza, una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan. Esos, diríamos, son como los presupuestos que debemos de observar para poder plantear la acción constitucional de amparo. Bueno, hoy hablemos de qué elementos deben de considerarse al plantear una acción de amparo. ¿Cuáles son las finalidades que perseguimos? Dice que la finalidad que se pretende en una pretensión de amparo siempre debe tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, si se trata de una amenaza de violación o un derecho fundamental. Pero cuando existe esa amenaza o violación a un derecho fundamental, ese temor debe ser fundado, ¿verdad? Tiene que haber certeza de que efectivamente la amenaza es cierta e inminente. El segundo elemento a tomar en cuenta es que si lo que se denuncia es la violación a un derecho fundamental propiamente, ello implicará que debió producirse un agravio, o sea, se le produjo un daño a la persona, que ese daño puede ser jurídico o moral, dentro de la esfera jurídica del postulante. Y en tercer lugar, dice, el otro elemento que debe tomarse en cuenta es que si se señala la restricción a un derecho fundamental, ello implicará una privación total o parcial en el ejercicio de un derecho. Bueno, ¿cuáles son las dos grandes finalidades objeto del amparo? Dice que la finalidad objeto que se pretende en una pretensión de amparo debe tomarse en cuenta así. Visto desde esa perspectiva, el amparo opera en dos modalidades. Opera en una modalidad preventiva y opera en una modalidad reparadora. ¿En qué momento la modalidad es preventiva? Esta se produce cuando se denuncia amenaza de violación a un derecho fundamental y requiere que la amenaza que se pretende evitar sea cierta y sea inminente y provenga obviamente de un acto de autoridad de los poderes públicos. Pues así el amparo cumple con la finalidad de prevenirla. Algunos en la jerga común, en la práctica forense, le denominan amparo preventivo. Sin embargo, la legislación en materia de amparo no habla de amparo preventivo, pero en la ley se reconoce el carácter preventivo del amparo, ¿verdad? Y ese carácter preventivo se da cuando hay una amenaza de violación a un derecho fundamental. Pero esa amenaza a un derecho fundamental tiene que ser cierta, tiene que ser inminente, o sea que está próxima a darse, ¿no? Bueno, y luego nos encontramos con la finalidad reparadora. La otra finalidad objeto es la finalidad reparadora. Dice que esta se da cuando una vez acaecida la violación a un derecho fundamental, lo que se busca, lo que se pretende por medio del amparo es que se pueda restablecer al afectado en el pleno goce del derecho fundamental afectado,
al declarar que el acto que conlleva tal violación no le afecta ni le obliga por contravenir o restringir derechos garantizados en la Constitución y en la ley. Repito entonces, las dos grandes finalidades objeto del amparo son: uno, finalidad preventiva, y dos, finalidad reparadora. La primera opera cuando hay un peligro inminente y una amenaza de restricción a un derecho fundamental y que requiere que esa amenaza sea cierta y sea inminente. En tanto que en la finalidad objeto reparadora, aquí ya se ha acaecido la violación al derecho fundamental y lo que se busca acá en este caso es restablecer al afectado en el pleno goce de su derecho fundamental afectado. Bueno, hemos entonces ya dado una brevísima explicación del por qué el amparo no es un recurso. Hemos dado la explicación de por qué el amparo es un verdadero proceso constitucional. Hemos explicado la naturaleza jurídica del amparo y hemos explicado las dos grandes finalidades objeto del amparo. Bueno, hoy hablemos de los tres grandes principios que deben de observarse para el buen planteamiento de una acción constitucional de amparo. En ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar en primer orden del primer principio que se debe observar para un correcto planteamiento del amparo. Hablamos entonces del principio de definitividad procesal. Este principio de definitividad procesal se encuentra desarrollado en el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y este principio nos señala que en materia administrativa y judicial el plazo para poder plantear una acción constitucional de amparo es de 30 días y que si se trata de asuntos de razones de carácter electoral, el plazo se reduce a 5 días. Plazo, dice, instituido por razones de seguridad y certeza jurídica. Sobre este tema del plazo de los 30 días para poder interponer una acción constitucional de amparo, tanto de los 30 días como de los 5 días, se debe de tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que en materia constitucional todos los días y horas son hábiles. Ahí no cuentan feriados, ahí no cuentan asuetos. Todos los días y horas son hábiles en materia constitucional. Esto de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Marras, o sea, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. De ahí que se desprenda que la Corte Suprema siempre está abierta a sábados y domingos. Y de ahí que la Corte de Constitucionalidad esté siempre abierta sábados y domingos, y no digamos días de asueto o días de feriado. Primer elemento a observarse entonces, que en materia constitucional todos los días y horas son hábiles. El segundo aspecto a considerar sobre la presentación del plazo del amparo es que en la interposición de toda clase de recursos inidóneos, que son aquellos con los que no puede repararse la situación jurídica afectada, no suspende el plazo para solicitar el amparo. Resulta que yo, en lugar de agotar el plazo de los recursos, como que el recurso por antonomasia con el que se agota la vía judicial es el recurso de apelación. En materia penal, con el recurso de apelación especial. En materia civil, con el recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, si yo planteo un recurso de revocatoria, no me cuenta para este plazo de los 30 días ni los 5 días. Si en materia penal se plantea un recurso de reposición, estos no son los recursos idóneos, son inidóneos. Por lo tanto, si yo quiero empezar a descontar esos días, no cuentan. El plazo es con los recursos con los cuales se agotó el procedimiento. Bueno, el tercer elemento que debe tomarse en cuenta es que el plazo para solicitar el amparo es un plazo no común, no como se aplica con los demás casos. Es decir,
corre a partir de la fecha de notificación al afectado o de conocido por este el acto reclamado. Resulta, dice que sobre estos asuntos pueden darse situaciones de excepción a la interposición del amparo dentro del plazo establecido, ya sea los 30 días o los 5 días. ¿En qué casos se excepciona y no es necesario que nosotros hayamos agotado esas vías, ¿no? Esas vías de los recursos ordinarios? Dice cuando la concurrencia del agravio es continuo. Esto de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y dos, dice cuando el amparo contra aplicación de leyes o reglamentos autoaplicativos. Esto de conformidad con el artículo 10, inciso B y C de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Segundo principio, principio de definitividad procesal. El principio de definitividad procesal se encuentra debidamente regulado en el artículo 10, inciso H y 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Este principio opera en materia administrativa y en materia judicial, en atención a la naturaleza extraordinaria y subsidiaria del amparo. ¿Para qué elementos debemos de tomar en cuenta para observar este principio de definitividad procesal? Este principio básicamente lo que nos plantea es que para poder ocurrir por la vía de la acción de amparo, los interponentes hayan agotado todos los recursos y procedimientos administrativos y judiciales idóneos por cuyo medio la situación jurídica afectada hubiese podido ser reparada sin tenerse que acudir al amparo, ¿no? Lo que nos está diciendo el principio de definitividad procesal es que para poder nosotros ocurrir por la vía de una acción de amparo, tuvimos que haber agotado todos los recursos ordinarios, sean estos judiciales o administrativos, para poder ocurrir hacia este tipo de acción. El segundo elemento a tomar en cuenta sobre este principio de definitividad procesal, básicamente nos dice lo siguiente, que contra el acto reclamado en amparo, el acto tiene que ser definitivo, ya no sea procedente recurso ordinario, o sea, que no haya pendiente un recurso ordinario, siendo por tal razón que el acto será susceptible de ser examinado por un tribunal de amparo, ¿no? Entonces, para nosotros poder ocurrir por la vía de una acción constitucional de amparo, si no hemos agotado los recursos, tuvimos la oportunidad de poderlo hacer, digamos, pendiente de un recurso de apelación, no lo hice, entonces, y estando en plazo, el tribunal obviamente nos va a rechazar dicha acción o la va a suspender. Luego se nos sigue indicando en qué casos no se cumple con el principio de definitividad procesal. Dice, cuando se promueven recursos o procedimientos inidóneos, pues de tal inidoneidad podría dar lugar al rechazo liminar, o sea, inmediatamente. Por ello, la situación jurídica afectada no pudo haber sido reparada. Lo que yo decía hace un rato, si yo planteé un recurso de reposición en materia penal, que con ese recurso no se agota precisamente la definitividad procesal, sino que se agota mediante el recurso de apelación especial, si es el caso, ¿no? Y en materia civil, el recurso de apelación, que va a conocer un tribunal de alzada. ¿En qué caso no se cumple? No se cumple aun cuando el recurso o procedimiento que se prueba es idóneo, es decir, si planteamos bien nuestra apelación, pero cuando planteamos el amparo lo hemos hecho de forma extemporánea, ¿verdad? Lo mismo puede ser que si yo en materia civil tenía 3 días para interponer la apelación y lo hice al cuarto día, con eso no estoy agotando el principio de definitividad procesal, porque yo lo planteé extemporáneamente. Y lo mismo puede suceder en materia del amparo, que lo planteo después de los 30 días, ya es extemporáneo y seguramente se va a suspender el trámite del mismo. Bueno, ¿en qué casos, dice, no es necesario el agotamiento de recursos? O sea, de cumplir con el principio de definitividad procesal.
Dice que cuando no existe procedimiento o recurso alguno que agotarse, la ley establece que no hay procedimiento o recurso que agotar. 12. Quien promueve el amparo no haya estado en posibilidad de agotarlo. De repente la persona no era parte en el proceso, no se encontraba en Guatemala. En esos casos no es necesario agotar el principio de definitividad procesal. O bien dice cuando la acción de amparo se promueva contra una amenaza que es cierta e inminente de realización de actos violatorios a derechos fundamentales. Cuando hay una obviedad, no necesitamos agotar el principio de definitividad procesal. O bien cuando se da una omisión para resolver un asunto que la ley establece que son 30 días y no resuelven en 30 días, nos podemos ir directamente al amparo, porque con el artículo 28 constitucional, los poderes públicos estamos obligados a resolver nuestras peticiones en un plazo no mayor de 30 días. Y por último dice que no es necesario esto de agotar el principio de definitividad procesal contra la aplicación de leyes o reglamentos de carácter autoaplicativo. Y con esto voy a culminar, que es el principio de agravio personal y directo. ¿Qué debemos de entender por agravio personal y directo? Este principio de agravio personal y directo está íntimamente relacionado con el de la legitimidad, sobre todo la legitimidad activa. ¿Y qué es la legitimidad activa? Es aquella que nos da la posibilidad que somos parte dentro del proceso, que nosotros fuimos afectados con esa resolución. Y eso es lo que nos permite entonces poder ocurrir por la vía de una acción constitucional de amparo. Y para su observancia se deben observar básicamente dos situaciones muy especiales. Repito, el agravio es personal y directo. ¿Qué es un agravio? El agravio es el daño jurídico o moral que se le produce, en este caso, al que ejerce la legitimación activa, al interponente de la acción constitucional de amparo. A él le ha afectado el acto de alguna autoridad, de cualquiera de los poderes públicos. Y eso es lo que lo legitima para poder incoar un proceso constitucional de amparo. Pero dice que deben de observarse dos cosas. La primera, que aquel quien solicite el amparo se le haya causado un agravio personal y directo, pues es ello lo que legitima para ejercer la acción constitucional. Si la resolución no le produce un agravio, ni personal ni directo, no puede ocurrir por la vía del amparo. Salvo, dice, los casos contenidos en el artículo 23 y 25 de la ley de amparo. Y en este caso dice, pues en el amparo no existe la acción popular, o sea que cualquier ciudadano puede interponer el amparo. En segundo lugar, dice que haya sido la autoridad contra la que se acude en amparo la que de manera directa haya causado el agravio, cuya reparación solicite y quien promueve la acción constitucional. Lo que significa claramente que debemos estar claros, ¿verdad?, que es esa la autoridad que profirió la resolución, el acto, y que nos produce el agravio de manera personal y directa. Bueno, lo voy a dejar acá, ¿verdad? Hasta este punto. El día lunes espero agotar el resto de esta temática y vamos a referirnos a los aspectos a tomarse en cuenta en el acto de iniciación del amparo. Recomendaría que el día lunes ustedes lleven su texto de incidencias procesales en el amparo y puedan llevar su prontuario de derecho procesal constitucional, porque de repente explicaré toda la estructura de un memorial de una demanda de amparo. Quiero dar mis agradecimientos y mis respetos a cada uno de ustedes por esta situación y les deseo feliz tarde. Y los que no tengan el texto, lo tengo aquí en la oficina, tiene un valor de 100 quetzales, si no el lunes voy a llevar. Así que muchas gracias.